Una mujer negra humillada por un multimillonario frente a sus invitados. Su silenciosa respuesta deja a todos sin palabras. ¿Y si un momento de fuerza y tranquilidad pudiera destrozar toda una vida de privilegios? Amara Jackson, de 25 años, recorría los opulentos pasillos de la finca Caldwell con la precisión de una bailarina que esquiva minas terrestres. La mansión de Manhattan, un extenso monumento a la riqueza del multimillonario Samuel Caldwell, era un mundo de excesos, suelos de mármol que brillaban como espejos, lámparas de araña rebosantes de cristal y paredes adornadas con obras de arte que costaban más que la existencia misma de Amara. Para Samuel y su esposa, Evelyn, Amara era solo un elemento más, una criada negra con un uniforme almidonado cuya presencia se esperaba, pero nunca se reconocía. Su vida era una rutina incesante. De día, fregaba pisos, pulía plata y soportaba la lengua afilada de Evelyn, que la cortaba con comentarios como, «La gente como tú es más adecuada para este tipo de trabajo». De noche, se encorvaba sobre su portátil en el estrecho apartamento del Bronx que compartía con su madre, Lorraine, quien estudiaba sociología en línea. La afección cardíaca de Lorraine era un reloj que se agotaba. Cada factura del hospital le recordaba que el sueldo de $15 por hora de Amara era un salvavidas al límite. Renunciar no era una opción. Tampoco lo era romper. Amara había aprendido desde pequeña a blindarse con el silencio. Las palabras de su madre resonaban en su mente. La dignidad no es lo que te dan, Amara. Es lo que llevas dentro. Así que la llevó a pesar de las críticas de Evelyn, de los invitados que ladraban órdenes sin mirarla. A pesar del cansancio que la atenazaba, sus ojos oscuros, enmarcados por un cabello cuidadosamente trenzado, albergaban un fuego silencioso, una determinación forjada en años de pasar desapercibida. No solo sobrevivía, perseveraba con un propósito. Sus sueños de convertirse en trabajadora social, un faro en la distancia. Esa noche, la finca Caldwell bullía de expectación. Samuel organizaba una de sus legendarias cenas, un escaparate de la élite neoyorquina. Directores ejecutivos con jets privados, figuras de la alta sociedad con muñecas incrustadas de diamantes y políticos que hablaban con frases ingeniosas. Para Amara, estos eventos eran un crisol. Los invitados la trataban como si fuera un mueble, con exigencias agudas y descuidadas, mientras la mirada de Evelyn la seguía como un halcón esperando un paso en falso. Mientras Amara se ataba el delantal en la cocina, se vio reflejada en el acero inoxidable. Cansada pero inquebrantable, susurró, «Solo otra noche». Sin embargo, el aire se sentía cargado como el momento previo a la caída de un rayo. El comedor era un teatro de opulencia. La luz de las velas danzaba en las copas de cristal, y el aroma a cordero asado y salsa de trufa se mezclaba con el aroma de un perfume caro. Amara se movía entre la multitud como un fantasma. Su bandeja de copas de champán se balanceaba con una soltura innata. La risa de los invitados era a carcajadas, sus conversaciones eran un tapiz de consejos bursátiles, compras de yates y sutiles indirectas a rivales ausentes. A la cabecera de la mesa, Samuel Caldwell, de 50 años, dominaba la sala con la soltura de un hombre nacido para gobernar. Su cabello plateado brillaba, su traje a medida, impecable, pero su sonrisa era una máscara, fría y calculadora. El papel de Amara estaba claro: mantener las bebidas fluyendo, los platos recogidos, los invitados satisfechos. Pero la satisfacción era un objetivo en movimiento. Una mujer con un vestido rojo rubí chasqueó los dedos, exigiendo que le rellenaran la copa sin levantar la vista. Un hombre de smoking pasó rozándola, casi volcando su bandeja, y no se detuvo a reconocerlo. Amara se tragó cada desaire, su rostro una máscara de calma, sus manos firmes a pesar del nudo en el estómago. Estaba sirviendo vino a Richard Dull, un gestor de fondos de cobertura con fama de arrogancia. Cuando llegó el desastre, su mano, normalmente precisa, vaciló al extenderse sobre la mesa. La copa se inclinó y una cascada de vino tinto derramó sobre la inmaculada camisa blanca de Holt. La sala se congeló.
Una exclamación colectiva dejó sin aliento y 30 pares de ojos se clavaron en Amara. El rostro de Holt se contorsionó de furia. ¿En serio?, rugió, empujando su silla hacia atrás. Esta camisa cuesta más de lo que ganas en un mes. El corazón de Amara latía con fuerza. Pero su voz era firme. Lo siento mucho, señor. Déjeme traer un paño. ¿Un paño? La voz de Samuel resonó en la habitación, aguda y venenosa. Se puso de pie, su presencia acalló los murmullos. ¿Crees que un paño arregla esta clase de incompetencia, Amara? Su nombre en sus labios era un arma utilizada para recordarle su lugar. Me estás avergonzando delante de mis invitados. Las palabras fueron como golpes, pero fue la risa que siguió la que más hirió. Algunos invitados rieron entre dientes, su diversión un coro cruel. Los labios de Evelyn se curvaron en una sonrisa burlona, sus uñas golpeando la mesa rítmicamente. Amara sintió el peso de sus miradas, cada una desprendiendo una capa de su dignidad. Quería gritar, decirles que era más que su sirvienta, que era una hija, una estudiante, una mujer con sueños más grandes que su mundo. Pero sabía el precio de hablar. A sus ojos, solo demostraría su inferioridad. En cambio, se arrodilló y recogió el vaso con deliberado cuidado. Tomó una servilleta y empezó a blotti. La mancha en la camisa de Holt, con movimientos tranquilos y precisos. La sala observaba, esperando lágrimas, disculpas o desesperación, pero Amara no mostró ninguna. Sostuvo la mirada fulminante de Holt por un fugaz segundo, con los ojos claros e inquebrantables, y luego volvió a su tarea. Al terminar, se levantó, se alisó el delantal y reanudó el servicio de vino para el siguiente invitado. Su compostura, una reprimenda silenciosa. El silencio que siguió fue electrizante. La risa de los invitados se apagó, reemplazada por un silencio incómodo. Samuel tensó la mandíbula, perdiendo el control habitual. El silencio de Amara no era sumisión. Era poder. Un desafío silencioso que exponía su crueldad. Holt se removió incómodo, con la ira desinflada. La sonrisa de Evelyn se desvaneció y sus ojos se desviaron. Por primera vez, Amara no era invisible. Ella era una fuerza, y eso los ponía nerviosos a todos. El resto de la velada transcurrió en una extraña neblina. Amara trabajaba con la misma precisión, rellenando vasos y retirando platos, pero la sala se sentía diferente. Los invitados la miraban furtivamente, sus susurros transmitían un nuevo tono: curiosidad, incomodidad, incluso admiración. ¿Vieron cómo lo manejó? Una mujer con perlas le murmuró a su acompañante. Ni una sola palabra. Otra invitada, la esposa de un senador, observaba a Amara con algo parecido al respeto. Su anterior indiferencia había sido reemplazada por la intriga. Samuel fue el más afectado. Se enorgullecía de su dominio, de su capacidad para doblegar cualquier sala a su voluntad. Pero el silencio de Amara lo había desmoronado. Su compostura ante su crueldad expuso una verdad que él nunca había enfrentado. Su poder era vacío ante tanta dignidad. Se encontró observándola, notando la gracia de sus movimientos, la fuerza de su silencio. Por primera vez, sintió el peso de sus propias acciones. En los días siguientes, el incidente se convirtió en una leyenda silenciosa. Los invitados lo contaban en otras reuniones, convirtiendo a Amara en un símbolo que no entendían del todo. La criada que no se derrumbaba, la llamaban, sin saber su nombre ni su historia. La historia se extendió, una parábola de resiliencia que desafió sus suposiciones. Para Amara, sin embargo, la vida seguía igual. Fregaba pisos, estudiaba hasta altas horas de la noche y se sentaba junto a la cama de su madre, leyendo las facturas del hospital como si fuera una novela negra. Pero notó un cambio en Samuel. Sus órdenes eran más suaves, casi tentativas, y sus ojos se posaban en ella con algo que ella no podía identificar. Culpa, tal vez, o curiosidad. Una noche, mientras Amara pulía plata en la cocina, Samuel se acercó.
El resto del personal se había marchado y la sala estaba en silencio, salvo por el tintineo metálico. Amara, dijo, con la voz desprovista de su habitual tono cortante. Necesito disculparme. Hizo una pausa, con el paño aún en la mano, y lo miró a los ojos. Señor, lo que hice en la cena estuvo mal. Se removió incómodo bajo su mirada fija. Te humillé delante de todos, y no te lo merecías. Lo siento. Amara lo observó con expresión indescifrable. Había oído disculpas antes, palabras vacías de invitados que la habían insultado, solo para olvidar su existencia momentos después. Pero la incomodidad de Samuel parecía real. Sus ojos evitaban los de ella como si no pudiera soportar su juicio. Gracias, señor. Bien llamado, dijo finalmente, con tono neutro. Volvió a su trabajo, dejándolo allí de pie, sin respuesta a su disculpa. No era suficiente, y ambos lo sabían. Semanas después, Samuel llamó a Amara a su estudio. La habitación era un santuario dedicado a su éxito. Un escritorio de caoba, libros encuadernados en cuero, una ventana que iba del suelo al techo enmarcando el horizonte de Manhattan. Le hizo un gesto para que se sentara, un gesto tan extraño que la puso nerviosa. Te he estado observando, dijo con tono cauteloso. No eres como los demás. Eres más fuerte, más resistente. Amara se sentó, con las manos cruzadas sobre el regazo, en guardia. Los cumplidos de hombres como Samuel rara vez eran gratis. Sé que estás estudiando para ser trabajadora social, continuó, sorprendiéndola. Lo investigué. Eres buena. La mejor de tu clase. A pesar de trabajar aquí, quiero ayudar. Te ofrezco una beca completa, matrícula, libros y gastos de manutención. Puedes dejar este trabajo, concentrarte en tus estudios y construir la vida que deseas. Las palabras la impactaron como un maremoto. Una beca, liberarse del trabajo, una oportunidad de salvar a su madre sin sacrificar sus sueños. Podría terminar su carrera, trabajar en comunidades como la suya y marcar la diferencia. Pero la duda la asaltó. ¿Por qué ahora? ¿Era culpabilidad o algo más siniestro? El mundo de Samuel era de control, de transacciones disfrazadas de generosidad. Había visto cómo operaba, encantador cuando le convenía, despiadado cuando no. ¿Por qué? Preguntó con voz firme pero cortante. Samuel se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Porque cambiaste algo en mí. Esa noche, no solo limpiaste un derrame. Me mostraste lo que es la fuerza. He pasado mi vida rodeada de personas que se doblegan bajo presión. Pero tú, te mantuviste firme sin decir palabra. Quiero hacer lo correcto por ti, Amara. Quiero enmendar el daño. Su mente corría. La beca podría cambiarlo todo. La salud de su madre, su educación, su futuro. Pero aceptar. Hacerlo. Significaba confiar en un hombre que la había humillado, que había construido su imperio a costa de gente como ella. ¿Y si esto era solo otra forma de aliviar su conciencia, de mantenerla en deuda con él? Pensó en su madre durmiendo bajo una manta fina en su apartamento con corrientes de aire. Pensó en los años que había pasado, tragándose su orgullo, las noches que había llorado en silencio tras el comentario cruel de un invitado. Necesito tiempo para pensar, dijo, finalmente con voz firme. Samuel asintió, claramente esperando más gratitud. Pero Amara no estaba allí para calmar su ego. Se levantó y se fue, con sus pensamientos llenos de esperanza y sospecha. La semana siguiente fue un crisol de dudas. Amara se sentó junto a la cama de Lorraine, observando la respiración entrecortada de su madre, las facturas del hospital como una sombra constante. Caminó por la ciudad de noche, con las luces de neón de Times Square, un marcado contraste con la silenciosa desesperación de su vida. Pensó en la cena, en cómo su silencio había transformado la habitación. Pensó en las lecciones de su madre sobre la dignidad como escudo. Y pensó en Samuel,
Un hombre que representaba todo contra lo que había luchado. Privilegios, indiferencia, poder. Buscó el consejo de la doctora Ellis, su profesora de sociología, una mujer que había salido de la pobreza con esfuerzo para obtener su doctorado. Se encontraron en una cafetería de Harlem, con el aire impregnado de aroma a espresso y posibilidades. La confianza es una moneda que no puedes permitirte gastar a la ligera, dijo la doctora Ellis mientras revolvía su té. Pero oportunidades como estas son raras. Tienes que preguntarte que estás dispuesto a arriesgar por lo que quieres y que estás dispuesto a asumir si dices que no. Amara lidió con la pregunta. Aceptar la beca significaba adentrarse en el mundo de Samuel, comprender sus intenciones. Rechazarla significaba seguir trabajando, sobreviviendo a duras penas mientras la salud de su madre pendía de un hilo. Pensó en los invitados a la cena, sus rostros pasando de la burla al asombro. Su silencio los había cambiado, aunque solo fuera por un instante. ¿Podría cambiar también su futuro? Una noche, sin poder dormir, Amara se sentó en su escritorio, con su portátil abierto en un documento en blanco. Empezó a escribir, no una tarea, sino una carta para sí misma. No eres invisible, escribió. No eres su sirvienta. Eres Amara Jackson, y tu fuerza es tuya, no suya para dar o recibir. Las palabras la tranquilizaron, un recordatorio de que su poder no dependía de la oferta de Samuel. Venía de dentro, de la silenciosa resiliencia que la había llevado hasta aquí. Amara regresó a la finca Caldwell con pasos decididos. Samuel la recibió en su estudio, con una expresión mezcla de esperanza y nerviosismo. ¿Ya lo has decidido?, preguntó, con una voz más suave de la que ella jamás había oído. Ella se irguió, con la mirada firme. Aceptaré la beca, dijo. Pero no porque me la ofrezcas. Porque me la he ganado. Cada hora que he trabajado aquí, cada noche que he estudiado, cada vez que he mantenido la cabeza en alto cuando tú o tus invitados intentaron hacerme sentir inferior, por eso la acepto. No se trata de tu culpa ni de tu redención. Se trata de mi futuro. Samuel parpadeó, sorprendido por su franqueza. Por un momento, guardó silencio. Luego asintió, con un destello de respeto en la mirada. Lo entiendo, dijo, y por si sirve de algo, estoy intentando cambiar. Me has hecho ver las cosas de otra manera. Amara no respondió. No necesitaba su aprobación. Salió del estudio con el corazón más ligero, pero con una determinación firme. Esta era su victoria, no la de él. La decisión de Amara marcó el comienzo de un nuevo capítulo. Se matriculó a tiempo completo en su programa. Sus días se llenaron de clases, prácticas y la emoción de aprender sin el peso de una fregona en las manos. La salud de Lorraine se estabilizó con una mejor atención, y su sonrisa regresó al ver a su hija ascender. Amara encontró su voz en las aulas, desafiando a los profesores y asesorando a estudiantes de entornos como el suyo. Su historia se difundió no como la de la criada que no se quebró, sino como Amara Jackson, una mujer que convirtió el silencio en un rugido. La transformación de Samuel fue más lenta, pero real. La beca fue solo el comienzo. Comenzó a cuestionar los sistemas que lo habían convertido en alguien rico, donando a programas comunitarios y abogando por salarios justos en sus empresas. Nunca olvidó el rostro de Amara esa noche, como su silencio lo había obligado a enfrentar sus propios defectos. No fue una redención completa. Algunas manchas no se borran, pero fue un paso hacia la rendición de cuentas. Para Amara, el mundo seguía siendo imperfecto. La desigualdad seguía presente y la confianza seguía siendo frágil. Pero ella llevaba su dignidad como una corona, sabiendo que su fuerza podía transformar el mundo, un momento de silencio a la vez. Su trayectoria le enseñó que el poder no siempre reside en las palabras ni en la riqueza. A veces es el silencio lo que obliga a los poderosos a escuchar. En la resiliencia que convierte la invisibilidad en presencia. La historia de Amara Jackson es un testimonio de los guerreros silenciosos entre nosotros. Aquellos que resisten, que se levantan,
que cambian el mundo sin alzar la voz. Es un llamado a la invisibles para mantenerse erguidos, para reclamar su spa. CE, y saber que incluso los actos más pequeños de desafío pueden repercutir en el tiempo, tocando vidas que tal vez nunca vean. Para Amara, el futuro era suyo, no porque se lo hubieran dado, sino porque lo tomó.